tendrá como principal adversaria otra mujer, Xochitl Gálvez, candidata del Frente Amplio, la alianza de partidos que aglutina al PRI, al PAN y al PRD. Sí, Gálvez, actualmente senadora, inició su carrera política en el PAN de la mano del expresidente mexicano Vicente Fox. Suele empezar sus discursos con palabras en ñañú, una variante del otomí, y se presenta como indígena e ingeniera para a continuación argumentar que el esfuerzo y el mérito son suficientes para progresar. Según la encuesta de CELAC, Gálvez tiene una valoración positiva del 35% de los encuestados, algo que queda muy por debajo de la que tiene Sheinbaum, que, como comentábamos antes, era del 56%. ¿Y cuáles son los datos de intención de voto en México? Bueno, según esta misma encuesta de CELAC, el 45,4% de los encuestados votarían a Morena en las próximas elecciones presidenciales, frente al 18% que lo harían por el Frente Amplio, la coalición de... Un saludo para los pregoneros de todo mi corazón. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal Pregonero Informa. Sergio Rodríguez transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos encontramos iniciando la semana en este lunes 11 de septiembre del 2023. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, vámonos de lleno a la información porque desde España también ya tienen la primicia, en donde se enfrentaría la doctora Claudia Sheinbaum ante Xochitl Gálvez. Una mujer gobernará México hasta el día de hoy. Y fíjense, porque tal parece que hasta en España ya tienen bien claro cómo están las preferencias aquí en México y muestran encuestas que simplemente van a poner a la señora Gálvez a patalear y a hacer sus berrinches. Pues vean ustedes cómo ven a Claudia Sheinbaum desde España. Ojo, primero dan toda una narrativa de cómo ha llegado a ser la que va a representar a Morena después de lo acontecido con Marcelo Ebrard. También muestran una encuesta para que vean quién era el mejor candidato. Digo, otra encuesta que era de la CELAC. Y lo muestran, ahora sí que miren, sin ningún sesgo. Y de igual forma, hablan de la señora Xochitl Gálvez, quien sería la competidora directa de la doctora Claudia. Y van a ver los resultados que arrojan. Pues, no que la cosa está muy parejita. No que este fenómeno estaba levantando masas. Pues vean ustedes cómo es que catalogan a la doctora Claudia Sheinbaum desde España. Escuchen. Vamos a ganar el 2024. Vamos a ganar las diputaciones. Vamos a ganar las senadurías. Vamos a ganar las gubernaturas. Y va a haber presidenta de la República y será de la Cuarta Transformación. ¡Que viva Morena! ¡Que viva el Partido del Trabajo! ¡Que viva el Partido Verde! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva el presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva México! Con el 39% de las preferencias electorales, Claudia Sheinbaum ha ganado la encuesta interna de Morena y se convertirá en la candidata presidencial que postulará el movimiento de Andrés Manuel López Obrador en los comicios de 2024. Será la primera vez que una mujer enfila la carrera a la presidencia de México como clara favorita. La exjefa de gobierno capitalina, con una carrera política de más de 2 décadas junto al actual presidente, tiene por delante casi un año para afianzar su propio proyecto. Avanza con el viento a favor de la inercia arrolladora de Morena, que en apenas 6 años ha logrado victoria tras victoria. Enfrente, la oposición ha upado también a una mujer, Xochitl Gálvez, que le ha devuelto los ánimos tras una larga travesía por el desierto después de la aplastante victoria de hace 5 años de López Obrador.
Sheinbaum, exgobernadora de la Ciudad de México, será la candidata de Morena de cara a las próximas elecciones presidenciales previstas para junio de 2024. La candidata ha sido elegida mediante primarias tras reunir 12.500 votos, el 39% del censo, en un proceso interno que no ha estado exento de polémicas. El exministro de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, segundo en el proceso interno con un 26% de los votos, ha abierto la puerta a abandonar el partido después de denunciar irregularidades en las primarias. Tampoco asistió al evento en el que se anunciaba oficialmente a la ganadora de la interna y dijo: no nos vamos a someter a esta señora en relación a Sheinbaum. Ebrard, que inició su carrera política en el PRI a comienzos de los años 80, ha acompañado a Andrés Manuel López Obrador durante las últimas décadas. Primero formando parte del gabinete de AMLO en la Ciudad de México, luego sucediéndole al frente del gobierno de la capital y finalmente, cuando López Obrador se hizo con la presidencia del país, como ministro de Exteriores, como canciller. Ebrard abandonó precisamente este puesto de canciller para concurrir a la carrera presidencial interna en Morena. Este ha sido el segundo intento de Marcelo Ebrard de ser candidato a presidente. El primero fue en 2012, cuando militaba en el PRD junto a López Obrador. Entonces las encuestas daban una mayor intención de voto a López Obrador y Ebrard se quedó fuera de la carrera presidencial. Bueno, ahora nos sucede algo muy diferente. Según la última encuesta del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, realizada entre julio y agosto y que comentaré en profundidad más adelante, como ya he dicho antes, la valoración positiva de Sheinbaum supera en 5 puntos a la de Ebrard. En concreto, el 56% de los encuestados tiene una imagen positiva de Claudia Sheinbaum frente al 51% que la tiene de Marcelo Ebrard. Es decir, que Sheinbaum no solo ha sido la candidata elegida por la militancia de Morena para representarles en la carrera presidencial, sino que es también la candidata más valorada según las encuestas. ¿Quién es Claudia Sheinbaum? Nieta de judíos que emigraron a México e hija de científicos que participaron en el 68 mexicano, Sheinbaum estudió física y se doctoró con una tesis sobre la energía residencial en México. Su formación científica la fue conduciendo hacia el ecologismo hasta convertirse, de hecho, en una de las primeras defensoras de la lucha contra el cambio climático en México. Durante su época universitaria participó en la huelga estudiantil del 86 de la UNAM. Vamos a escuchar un fragmento documental en el que una jovencísima Sheinbaum comenta el papel que jugaron los medios de comunicación, desacreditando en aquel entonces al movimiento estudiantil. Al principio del conflicto, la rectoría gastó millones de pesos en publicaciones en los periódicos, en la radio, en la televisión, sobre todo. Nos decíamos que éramos gente completamente ajena a la universidad y que no era un movimiento estudiantil legítimo. Conforme fueron avanzando las movilizaciones, la rectoría tuvo que retroceder un poco en esta visión tan fuerte que daba hacia la opinión pública y lo que era el movimiento que se estaba generando, porque las propias movilizaciones... El movimiento estudiantil de 1986 en México fue la primera gran movilización después de la brutal represión tras la matanza de Tlatelolco en el 68. Protestaban contra el conocido como Plan Carpizo, ideado por el entonces rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, Jorge Carpizo, para endurecer las reglas de ingreso a la universidad, una de las más importantes de América Latina, limitar los años de estudio y elevar las cuotas. Entre las demandas del movimiento estudiantil estaba también que el Consejo Estudiantil Universitario tuviera más peso en las decisiones de la universidad. A principios de los 90, Sheinbaum obtuvo una beca para realizar una estancia académica en Stanford, en California. Ahí continuó su activismo estudiantil y participó en una protesta universitaria contra una conferencia que iba a realizar el entonces presidente de México, el neoliberal Carlos Salinas de Gortari, en la Universidad Californiana. La portada del periódico estudiantil, el Stanford Daily, muestra a Sheinbaum en primera plana con una pancarta en la que se puede leer Fair Trade and Democracy Now. Su carrera política comenzó en las juventudes del PRD y poco después conoció a López Obrador. Desde entonces, su carrera política estaría vinculada a AMLO, primero como secretaria de Medio Ambiente del Distrito Federal en el gobierno de López Obrador en la capital, luego en las campañas presidenciales de AMLO de 2006 y 2012 y más adelante como gobernadora de la Ciudad de México, cargo que ocupó entre 2018 y 2023. Ahora, Sheinbaum está llamada a relevar a AMLO al frente de Morena y a pelear por la presidencia del país. Vamos a escuchar a Sheinbaum poco después de que se hicieran públicos los resultados del proceso interno de Morena. No, bueno, hicieron prácticamente toda la biografía de la doctora Claudia Sheinbaum porque saben pues, quién es la buena. Y aunado a eso, también mostraron, les decía, estas encuestas que fueron por la CELAC, que es el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, en donde marcan estas tendencias y creo que a la oposición no le va a gustar nada, ni mucho menos a la señora X. Sheinbaum tendrá como principal adversaria a otra mujer, Xochitl Gálvez, candidata del Frente Amplio, la alianza de partidos que aglutina al PRI, al PAN y al PRD. Sí, Gálvez, actualmente senadora, inició su carrera política en el PAN de la mano del expresidente mexicano Vicente Fox. Suele empezar sus discursos con palabras en ñañú, una variante del otomí, y se presenta como indígena e ingeniera para a continuación argumentar que el esfuerzo y el mérito son suficientes para progresar.
Según la encuesta de CELAC, Gálvez tiene una valoración positiva del 35% de los encuestados, algo que queda muy por debajo de la que tiene Sheinbaum, que, como comentábamos antes, era del 56%. ¿Y cuáles son los datos de intención de voto en México? Bueno, según esta misma encuesta de CELAC, el 45,4% de los encuestados votarían a Morena en las próximas elecciones presidenciales frente al 18% que lo harían por el Frente Amplio, la coalición de partidos encabezada por Gálvez. Preguntados por la identificación partidaria, el 44,4% de los encuestados considera que Morena es el partido más cercano a su ideología frente al 11% que considera el PRI, el 8% que se identifica con el PAN, el 5% que lo hace con el Movimiento Ciudadano y el 2,4% que lo hace con el PRD. La encuesta de CELAC, que puede consultarse en su página web, tiene también datos muy interesantes sobre la valoración que hacen los mexicanos de la gestión de López Obrador al frente del gobierno. Sí, en primer lugar, la encuesta recoge la enorme aprobación que tiene el propio López Obrador para los mexicanos. Prácticamente el 62% de los encuestados afirma tener una valoración positiva de su actual presidente. Y todo esto a pesar de las campañas mediáticas de acoso y derribo contra López Obrador. Enseguida explicaré, como adelantaba al principio, cómo las está contrarrestando el presidente de México. Sí, AMLO demuestra una enorme capacidad de resistencia. Si nos fijamos en las políticas concretas de su gestión, también observamos que cuentan con un gran respaldo ciudadano. El 62% de los encuestados tienen una valoración positiva de la gestión económica de AMLO, que se ha caracterizado por la lucha contra el fraude fiscal, el incremento del salario mínimo, la prohibición de la subcontratación en materia laboral y las reformas energéticas. Por otro lado, el 57% de los encuestados tiene una valoración positiva de su gestión en materia de seguridad. Si nos fijamos en las políticas de igualdad, la aprobación asciende a un 66%. Esto a pesar de los enfrentamientos que ha tenido López Obrador con el movimiento feminista en los últimos años. Y en cuanto a las políticas destinadas a los jóvenes, prácticamente el 68% de los encuestados las valora positivamente. Otro aspecto muy importante que recoge la encuesta de CELAC es la opinión que tienen las mexicanas y los mexicanos sobre una serie de cuestiones más, digamos, ideológicas, que nos sirve además para entender el grado de penetración del discurso neoliberal en México, ¿verdad? Sí, en concreto CELAC recoge en su encuesta el grado de aceptación que tienen las ayudas sociales que otorga el Estado. Un 70% de los encuestados se muestra a favor de estos programas de bienestar frente al 27% que considera que estos programas lo único que hacen es fomentar que no se trabaje. También ha preguntado sobre si el Estado debe o no debe intervenir para mejorar el transporte público. Prácticamente el 70% de los encuestados considera que es necesaria la intervención estatal para mejorar las infraestructuras de transporte del país frente al 26% que se opone a ello. Un debate crucial tiene que ver con el control de las empresas estratégicas, en concreto Pemex y las empresas eléctricas. El 64% de los encuestados creen que sería una buena decisión que ambas empresas fueran nacionalizadas y pasaran a ser controladas íntegramente por el Estado. Por contra, el 31% considera que es costoso e ineficiente un control estatal de estas empresas y que sería mejor privatizarlas. Durante su gestión, AMLO ha fortalecido el control público de ambas empresas, revirtiendo de esta manera la tendencia privatizadora de los últimos 30 años. En concreto, la reforma constitucional en materia eléctrica fue la gran apuesta del presidente. El voto del PRI fue finalmente decisivo para bloquearla y, a pesar de ello, la oposición no pudo evitar que dos leyes clave del sector salieran adelante. Pues, ¿cómo ven la tendencia, señores? ¿Cómo ven que desde España también hablan de cómo se está desarrollando la contienda y quiénes van a representar a cada uno de ellos? Y sobre todo, esas encuestas que yo creo que no le van a gustar nada a la oposición. Y sobre todo, a quién le dedica más espacio, de quién hablan, quién está acaparando las miradas. Ahora, no en México, en España. Nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando un agradable día. Servidor Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.